Bien, señores, ahora les vamos a presentar el inicio de operaciones de una nueva empresa en nuestro país que comercializa un software predictor. Está con nosotros Alexis Bagurskas, fundador de Data Lab Consulting. Ellos están, como les he mencionado, pretendiendo entrar al mercado para comercializar su software. Aquí vamos a conocer esta herramienta al detalle, en qué consiste y cuál es su propuesta para el mercado peruano. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Bruno. Un saludo a tu audiencia y por compartir nuestras soluciones. Bienvenido. Cuéntame, por favor, en qué consiste tu propuesta tecnológica. Este es un software predictor dirigido a qué segmentos, a qué empresas, ¿cuál es un poco la idea? Bueno, un poco es diverso los sectores que atacamos y que cubrimos hoy, principalmente el sector financiero, también el sector de retail, telecomunicaciones y servicios. Verás que es bastante amplio. Sí, ahora, perdóname que te interrumpa la presentación, pero los drivers de cada uno de esos sectores son completamente diferentes. En el sector financiero te interesa pues predecir riesgos financieros, mientras que en el sector servicios de pronto la demanda. ¿Cómo funciona el software? Excelente pregunta. Todos ellos tienen su idiosincrasia, su necesidad puntual, pero los algoritmos son base para todos. Para predicción se usan las mismas técnicas, tanto para financiero, para telecomunicaciones o para retail. Lo que cambia sí son las variables que estamos tomando para hacer este análisis. Cuando en un banco o en una financiera masiva tomamos datos de un crédito, en un retail tomamos los distintos quesos o productos o fiambres que una persona pueda estar adquiriendo. Con eso y todo su pasado podemos predecir el comportamiento futuro. Cambiamos las variables, pero son las mismas estructura, tanto a nivel de software como a nivel de algoritmo. Básicamente econometría. Es parte, pero puntualmente es estadística. Bueno, siendo la econometría una línea, digamos, estadística de excelencia. ¿Cómo manejas la definición, por ejemplo, de las diferentes variables exógenas del modelo predictor que tienes? ¿Tú los defines o el cliente tiene que setear su modelo? Nosotros tomamos todos los datos que ya residen en la base de datos del cliente. Adicionalmente, también vienen variables del mercado, como por ejemplo de un buró de crédito, para la parte de predicción de el repago de un préstamo que una persona adquiere en el mercado. Pero puntualmente y específicamente lo más importante son las variables internas de la empresa, de cómo opera esa persona en el pasado, como cuántos días de atraso, cuáles son los montos promedios, máximos, mínimos. Ahí nosotros calculamos nuevas variables para obtener un buen cóctel, digamos, de variables y después obtener las más relevantes y de mayor impacto en un modelo. Eso es más o menos la operativa, pero puntualmente son las variables del cliente. Ok, y este cóctel de variables permite una predicción que cuando la contrastas con la realidad se acerca a qué niveles. Muy buenos, muy buenos. Un caso, por ejemplo, a nivel de propensión de abandono. Existe un modelo que nosotros se llama el churn o propensión de abandono, que predecimos cuáles son los clientes de su empresa que van a abandonar en los próximos 6 meses. Los últimos casos que tenemos, de 10.000 personas que proyectamos que van a abandonar, 8.200, 8.500 se van. O sea, es una tasa de certeza de un casi 85%, lo cual es muy alto. Interesante. ¿Y con qué anticipación vas a poder predecir eso, por ejemplo? Porque una cosa es anticiparlo un año antes y otra cosa es una semana antes, ¿no? Exactamente, muy bien. Básicamente necesitamos unos 3-4 meses de predicción para que el cliente, la empresa, pueda llevar a cabo tácticas de recuperación. De lo contrario no serviría para nada. Exactamente. Por lo menos tienen que ser 3 meses. Información valiosa pero inútil. Sí, si el tsunami me dicen que viene en 5 minutos, no me da tiempo de agarrar las cosas. A eso voy. Interesante. ¿Cuál es la plaza donde has testeado eso o las plazas donde ya tienes validado el modelo? Bueno, nosotros comenzamos en Uruguay. Son uruguayos, es un grupo uruguayo. Es una empresa uruguaya que hicimos todas las soluciones ahí, en nuestro laboratorio. Luego desembarcamos en Paraguay, donde hay una cantidad enorme de instituciones financieras que utilizan todos estos sistemas nuestros, gracias a Dios. Y de ahí pasamos a Ecuador a través de nuestro socio estratégico y partner para toda esta región, que es SEM Group. Okay. Ellos tienen el licenciamiento, si se quiere, el software para
¿Para los países andinos? La representación para países andinos. Okay, exactamente. Interesante. ¿Chile y Argentina no fueron mercados? Argentina sí también lo es, pero tenemos otros socios. Ahora, ¿cómo predecir cosas en Argentina? Difícil. Ahí sí haces magia. El software lo deja y traes a los magos. No, en todos lados funciona porque depende del comportamiento del consumidor, que claro. Creo que es. ¿Y nunca has hecho el modelo asociado al sector público? No. Decisiones. No hemos tenido la económicas. No, porque por ahí también podría haber una buena tajada, ¿no? Sí, puede haber, pero no nos hemos dedicado al mercado, digamos, privado. ¿Cuál es el perfil de clientes al que estás apuntando? ¿El mundo corporativo principalmente? El sistema el cliente target, empresa target de una empresa como Data Lab es una empresa que conoce a su cliente final. Puede ser masivo, tener millones de clientes como bancos de acá de Perú, pero o casas comerciales, casas comerciales de retail, supermercados, ya les decía anteriormente, empresas de telecomunicaciones, empresas de servicios, como ser cable o televisión por satélite, lo que fuera, que tiene un número identificador de el consumidor final. Con ese número identificador nosotros podemos ir a las bases de datos y obtener todas las transacciones que hizo en el pasado, incluso hasta qué canales está mirando por televisión, cuántos segundos ve, cuánto tiempo pasa en cada uno de estos canales, para luego hacer un perfil de sugerencias y saber que hay una película que puede estar interesándole, claro. Y algunas son pagas y otras no. Ahí está un poco después la parte de business o del negocio. Claro, la aplicación, ¿no? Nosotros hacemos los motores de comercial, digamos. Exactamente. Ahora, es interesante cómo eventualmente puedes correlacionar, no sé, determinados perfiles como consecuencia de identificar gustos y preferencias con también comportamiento de consumidor, al final de cuentas, si te paga o no te paga. O sea, no sé si llegas a ese nivel de sofisticación y de correlación de cosas ya tan jaladas de los pelos, por así decirlo. En algunos clientes sí existe ese nivel, incluso y puntualmente cuando hacen un préstamo y está asociado a algún producto, ese sí afecta la parte de riesgo. Correcto. Porque tenemos una heladera a una persona en su casa, consumidor que lo pagó a préstamo, la ve y la toca todos los días. Claro. Otra cosa es el préstamo en efectivo, más riesgo, y otra cosa también es un teléfono smartphone que es más factible que se pierda. Y todas esas categorías, por así decirlo, tendrán sus ponderaciones específicas de riesgo en función al tipo de producto que es. Exacto, pero eso mismo sale de la base de datos al hacer el análisis. No es algo que nosotros traemos de afuera y lo volcamos a la empresa. Pero sí puedes tener benchmarks, o sea, de otras industrias similares en otros países, podés decir, oye, los que compran smartphones entre 18 y 20 años, 7 de cada 10 lo pierden. Eso es lo que logramos nosotros luego de haber hecho el mismo sistema a varias empresas del mismo sector. Entendemos, ahí tenemos un benchmark para score, para sugerencias. El aporte de la escala te puede ayudar, digamos, a tener posiciones un poco más sólidas. Definitivamente. En lo que presenta. Definitivamente ayuda. Interesante. Ahora, ¿cuántas industrias atienden aproximadamente? O sea, porque tienes una base, o sea, tienes al final de cuentas, un input de Big Data importantísimo, ¿no? Sí, nosotros, puntualmente en Paraguay debemos tener unas 15 instituciones financieras operando con este sistema. Hemos entrado en Ecuador en las empresas de retail más grandes también. Esperamos hacerlo ahora en supermercados también. Esperamos hacerlo en breve en Perú, comenzando por Lima, aunque ya hemos visitado distintas regiones, estados del año pasado varias veces por Trujillo. En distintas, las cajas municipales son grandes clientes de minería de datos, dada la gran competencia que tienen, ¿no? Sin duda. Pero sí, puntualmente ya les decía anteriormente, grandes clientes, pero hay una tendencia que está bajando a clientes de mediano porte, a utilizar minería de datos, porque también hay más proveedores como nosotros y eso lleva a que bajen los precios. ¿Cuál es tu ticket promedio de utilización de software y cuál es el delivery? Es decir, te tienes que comprar el software, te pagan mensualmente, hay un soporte continuo. Cuéntame, ahí cómo te relacionas con tus diferentes segmentos de mercado. Para todos es igual. Hay una asesoría de 3-4 meses para obtener el modelo que funcione. Eso es análisis de datos y a la vez
un equipo de estadísticos en conjunto con los de sistemas para elaborar el algoritmo que predice o que segmenta, por ejemplo. Luego va la parte de sistemas y se implementa en la empresa, puntualmente nuestro software. O sea, es la última parte del sistema, que es un 20% de todo un proyecto de 3 o 4 meses. Eso es lo que usualmente lleva. Cuanto a precios es difícil, porque hay una cantidad de variables que tenemos que manejar en una matriz, donde es cantidad de clientes finales, cantidad de sucursales, cantidad Claro, pero de si divides tus ingresos entre el número de clientes, te aseguro que sacas un promedio, más o menos, ¿cuál es? hacer un modelo de predicción debe estar entre unos $70.000 y $100.000. Ok, digamos Son 4 o 5 meses de trabajo, okay. un solo modelo, pero es un promedio. Y ese modelo, perdóname, lo puedes seguir utilizando en el tiempo, una vez construido el modelo. Exactamente, y se va. Lo puedes correr varias veces e irás. Es personalizado para cada empresa, Ya. no puede ser reutilizado. No, me refiero a la empresa misma, el que la compró. Lo tienes y claro, va a tener. No lo vas a correr a diario porque no tienes data que cambien las cosas, pero algunos se corren diario, como el Credit Score. Corre en tiempo real. Sí. El resto corre una vez por mes. Ya. Un motor de sugerencias, una segmentación, una vez por mes es suficiente. Pero está instalada y todos los días lee la base de datos de las transacciones, de todos los tickets que las personas compran por servicios o por productos. Un imperativo para echar a andar el modelo es la existencia de una base de datos suficientemente nutrida, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, si no tienes la base de datos, tienes que esperar, tienes que empezar a construirla para poder correrlo. Una empresa nueva no puede llevar un proyecto de minería de datos. Yeah. Porque el input necesario son los datos, y más que los datos, es la historia, por que supuesto, sea significantemente relevante. O sea, claro, que tenga eventos, porque además, si tu base de datos solamente es demográfica y no tienes ningún evento transaccional, difícilmente vas a poder sacar alguna conclusión. El 90% del jugo de estos modelos es transaccional y no sociodemográfico. Claro, si no, no tiene mucho sentido, salvo el benchmark que puedas sacar, trayéndote de otras latitudes, algunos comportamientos y un estándar. Riesgos etarios, pues no sé, habrán figuras que pueden concluir. Y es igual en todos lados. Sin duda. Bueno, y esas cosas ya no necesitas predecirlas, están escritas. Están escritas. Dame una información de contacto. ¿Dónde te pueden contactar a ti o a los socios que tienes que van a empezar operaciones? ¿No te animaste por una empresa peruana que esté establecida en el Perú para comercializar directamente el software? ¿Por qué el modelo de...? Bueno, obviamente hace tiempo hemos tenido distintos contactos. Ganaron los ecuatorianos. Ganaron los ecuatorianos. Por distintos motivos no habrá surgido. Nosotros buscábamos algo, y nos ha pasado en muchos países. Es importante que tu socio realmente se ponga la camiseta. Sin duda. Es importante que no tenga varias soluciones de software parecidas o del estilo, porque ahí empieza a haber conflicto de intereses. Es importante que dedique gente full time, y eso lo encontramos en SEM Group hoy para esta zona. Entonces estamos muy contentos con eso. Interesante. ¿Cuál es la información de contacto? ¿Dónde se aprende más sobre tu software? Tanto en semgroup.com como en datalabconsulting.com, en ambas websites están toda la información relevante de teléfonos y emails de todos nosotros, ¿no? Excelente, Alexis. Te agradezco. Gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes. Suerte gestionando el negocio aquí en el Perú. Ojalá sí sea. Muchas gracias nuevamente. Alexis Bagurskas, fundador de Datalab Consulting, estuvo con nosotros presentándonos su software predictor con aplicación para una gran cantidad de industrias que cuenten, o empresas que cuenten con ya una base de datos y consecuentemente puedan trabajarla con esta herramienta tecnológica. Señores, volvemos, no se muevan.